Saludamos al economista Marco Flores, él es miembro del Foro Económico del Ecuador. Economista Flores, Ecuador siempre en coyunturas complejas, se hizo evidente este fin de semana un primer apagón en esta etapa final del año que no ha sido debidamente explicado por el gobierno. Hay alguna hipótesis por allí que trata de dar una explicación más allá de eso de que fue un error humano que había sido la explicación oficial. Aparentemente se produjo una situación de baja frecuencia en el sistema eléctrico ecuatoriano por una cuestión muy simple, que la carga en el sistema de distribución fue mayor que la demanda, y esto, para entenderlo mejor, de alguna manera está forzando al sistema de transmisión. Se hacen esfuerzos porque no lleguen los apagones en Ecuador, y este fue el resultado de estos esfuerzos que técnicamente ya no dan. Entonces el gobierno ha reaccionado con explicaciones un tanto vagas y con decisiones como la de anunciar gratuidad para las planillas de luz de hasta 180 kilovatios hora por 3 meses. Quisiéramos iniciar esta conversación con usted con su criterio sobre cómo está enfrentando esta situación particular el gobierno de Daniel Noboa. Gracias, Gustavo. Un gusto saludar a usted y a su audiencia. Bueno, el gobierno del señor Noboa lleva 9 años, 9 meses ya en funciones. De manera que parte de la responsabilidad la tiene. Yo creo que lo fundamental aquí está en todos estos más de 7 años en que literalmente no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco. Por ejemplo, en temas como los que usted señala, ¿no? En precautelar la seguridad energética de la gente. ¿Cómo puede ser posible, Gustavo, que en el gobierno anterior se hayan debitado $400 millones a Select para usarlos en gasto público? $1.900 millones a Petroecuador para meter en el presupuesto, usarlos en el gasto, o sea, básicamente para pagar la deuda. Y en el caso de Select, que es la empresa encargada de la seguridad energética justamente en el Ecuador, en este caso la energía eléctrica. Bueno, ni siquiera se han hecho los mantenimientos de las plantas termoeléctricas, que es más, parece ser que en realidad han colapsado y que hay que comprar nuevas, porque dice que por el ahorro de los recursos para ahorrar dinero del Estado obeso, pues simplemente se liquidó la seguridad energética. Entonces, ahora la gente esto tiene que pagar con apagones, con mayores tarifas eléctricas como las que venimos pagando por la energía que se compra fundamentalmente a Colombia. Esto es imperdonable, realmente es imperdonable. Y claro, los gobiernos, incluido el actual, sigue con la tesis de la reducción del Estado obeso, y la reducción del Estado obeso significa la destrucción de los servicios públicos. Este Estado ecuatoriano, más allá de los excesos burocráticos que podría tener en determinadas áreas, dejó de ser obeso hace rato. Lo que es un Estado ineficiente en buena medida porque no se hace nada para volverlo eficiente, o por lo menos para curar un poco las ineficiencias que existen. Entonces, esa es responsabilidad directa de los gobiernos, y no solamente en energía eléctrica, ¿no? Usted va a matricular los carros como estas denuncias ocurridas en el fin de semana, y hay un sistema diseñado para permitir que los operadores de todo este tipo de servicios le roben a la gente. Con cualquier pretexto se le roba a la gente. Otra desgracia son estos sensores de velocidad. Están diseñados para estafarle a la gente. El Estado ecuatoriano tiene una gran cantidad de miserias ocultas, pero todas esas miserias las paga la gente. Esto no se soluciona diciendo no les vamos a cobrar la tarifa durante 3 meses. Ojalá no cobren la tarifa a la gente pobre durante 3 meses o más, ojalá. Pero esa no es la solución. Habría que preguntarse si medidas como estas, medidas, llamémoslas compensatorias, realmente aportan a solucionar los graves problemas de la gratuidad de las planillas, así como varias medidas que ha anunciado el gobierno en los últimos días, a través de los cuales ha dispuesto que entidades financieras del Estado, entre ellas el Banco de Fomento, condonen algunas deudas. Ok. Una cosa se disponga que condonen algunas, pocas o muchas deudas, y otra cosa que se haga. Esa es la diferencia entre el presupuesto inicial, el presupuesto codificado, con el presupuesto desembolsado. Hay una gran diferencia entre lo que se codifica y lo que se desembolsa. Y aquí es igual.
Hay una gran diferencia entre lo que se resuelve incluso, no solo entre lo que se ordena o dispone, sino incluso entre lo que se resuelve y lo que se ejecuta. Este es uno de los casos del Banco de Fomento, o como le estén llamando ahora, ¿no? Pero en el tema de la gratuidad de los próximos 3 meses de facturas eléctricas hasta determinado nivel de consumo, esas no son medidas sino contentatorias de una desgracia. Si usted me permite, yo lo que le quiero decir más bien es que yo creo que el Ecuador se acerca a una hora crítica en que, independientemente de los gobiernos, de este o de cualquier otro, la gente tiene que resolver qué tipo de país quiere tener, qué tipo de gobierno quiere tener. Si quiere seguir por el mismo camino que la economía ha sido conducida los últimos 7 años, bueno, entonces esa será la resolución de la gente. Pero si por el contrario ese camino no le ha traído satisfacciones, la gente no está mejor, la gente no vive mejor, la gente tiene ansiedad, no solamente necesidades, sino una enorme ansiedad, pues hay que cambiar el camino, hay que cambiar esa conducción política y económica del Estado. Y para eso son, mal o bien, estas elecciones a las que con frecuencia tenemos que acudir los ecuatorianos para depositar nuestro voto, ¿no? En esta democracia falsa y escandalosamente mentirosa que tiene el Ecuador. Entonces, economista Flores, si no la entendemos mal, sugiriendo usted un estado de situación en el cual hay una especie de colapso en la economía ecuatoriana que está afectando fuertemente a los habitantes de este país. Mire, la gente sabe muy bien cuáles son las principales debilidades de la economía ecuatoriana, ¿no? Si no tiene un crecimiento sostenido, medianamente aceptable. El crecimiento del Ecuador no solamente que es muy reducido cuando no se contrae, sino que es sumamente frágil, inestable. Y obviamente alcanza para muy pocos. La inmensa mayoría de la población sigue en las mismas condiciones. No puede mejorar su situación. Pero además el crecimiento económico no nos dice nada de cómo se distribuye ese crecimiento económico. Y la gente que está bajo los promedios es la que más sufre. Por eso usted tiene 7 millones de personas viviendo en situación de pobreza en el Ecuador, según dice el INE. Ahora, le decía que mi criterio es que el principal problema que tiene el Ecuador es que en la forma en que está siendo conducido el país, no solamente la economía, sino el país, la mayoría de la gente tiene muy pocas posibilidades de progreso. Y la pérdida de posibilidades de progreso es lo peor que puede pasar en un país y en una economía. Entonces la gente sigue marchando en el propio terreno, ¿no? Cada vez nos aislamos más, cada vez tenemos indicadores que se van dañando, o permanentemente los indicadores se van dañando, los indicadores sociales, los indicadores económicos. Tenemos una inseguridad brutal. Es difícil hacer una lista de las buenas cosas que tenemos, por lo menos que tiene la mayoría de la gente. Debemos hablar de la mayoría de la gente, no de las minorías. Y eso es lo que no vemos en el Ecuador. Por eso yo concluyo siempre, y ya desde hace tiempo diciendo que ahora que nos acercamos a unas nuevas elecciones, de esta que yo llamo una democracia escandalosamente falsa, inepta, hipócrita, pero ahora que nos acercamos nuevamente a depositar nuestro voto, creo que lo que la gente debe resolver, no solamente el tema de la economía y por supuesto el tema de la inseguridad, debe resolver si quiere seguir por el mismo camino. Ecuador ha tenido y todavía tiene 3 gobiernos de ultraderecha neoliberal. Los resultados de la conducción política del Estado y económica están a la vista. Esos resultados económicos y sociales los conoce perfectamente la gente y aunque algunas personas quizá no los puedan entender técnicamente, pero sí lo sufren. Entonces, es hora de que la gente resuelva si quiere seguir por el mismo camino del neoliberalismo, y ese neoliberalismo criollo que es tan malo además, o si por el contrario quiere cambiar la conducción social, política y económica del Estado. Entonces, tiene que elegir y votar con los ojos abiertos y tomar otras decisiones. Ahora, Que la gente lo resuelva. su sugerencia al referirse a los 3 últimos gobiernos de derecha, economista Flores, a que se tenga que volver los ojos, a retornar a la época correísta. No necesariamente, mire, hablemos entonces de la candidata al correísmo que es Luisa González.
Bueno, primero, Luisa González no ha sido presidente del Ecuador jamás. Segundo, yo creo que a las personas hay que darles la oportunidad hasta de que se equivoquen. Yo siempre creo que más que lo que dicen las personas son lo que hacen. Y usted no le puede juzgar a Luisa González por las buenas cosas o los errores que haya cometido un gobierno anterior, así haya sido el gobierno de Rafael Correa. Como no puede juzgarle a ninguna persona si ha trabajado en un gobierno por lo bueno o malo. El vicepresidente de ese binomio, perdóneme la interrupción, el economista Borja, acaba de señalar en una entrevista radial que uno de los principales, no solamente asesores, sino apoyos, pilares del gobierno de Luisa González será Rafael Correa. Bueno, claro, lo que no podría decir Borja es lo contrario, ¿no es cierto? Pero yo creo que Rafael Correa es una persona extremadamente delicada como para saber que puede y debe tomar ciertas posiciones de un gobierno de la Revolución Ciudadana en que él es probablemente el principal líder. Pero además creo que es lo suficientemente delicado, digo, para saber hasta dónde llega con sus propuestas. Esto incluso hemos visto en otras áreas en donde usted tiene representantes de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, en alcaldías, prefecturas. Yo jamás le he visto opinando ni dando consejos al respecto. Yo creo que si gana Luisa González, y espero que así sea, la conozco porque es mi amiga personal y la respeto muchísimo, me parece un excelente ser humano además. Y creo sobre todo que es una persona sana, una persona buena, una de las cosas que hay que elegir, aparte de personas con conocimiento, con formación, con experiencia, es personas buenas, que sean personas buenas. Y yo creo que ella lo es, porque la conozco, le digo, es mi amiga personal, amiga de mi familia, en fin. Entonces, los consejos o los criterios que pueda ofrecer, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa, yo estoy seguro que él los llevará hasta cierto punto, pero luego los decidirá Luisa González. Igual tiene que hacer el vicepresidente. El vicepresidente tiene que estar dispuesto a entender y saber y comprender y ejecutar lo que decida, en este caso, la presidenta. Así tiene que funcionar el resto. Pero luego será la gente la que pueda hacer una evaluación real de cuáles son los resultados. Por eso decía, las personas más que lo que dicen son lo que hacen. Entonces habrá que ver las medidas económicas. Hay que analizar pues lo que están planteando las diferentes candidaturas, lo que piensan hacer, pero sobre todo hay que analizar las posibilidades de ejecución. Y entonces serán los hechos los que hablen por las personas, como debe ser, ¿no? Buffon decía que el estilo es del hombre. Entonces, en este caso, puede ser también una mujer. Hablando de temas económicos más que políticos, aunque los dos se combinan, sin duda, se entrecruzan, economista Flores, ¿qué pasaría con aquellos que han sido proyectos de la Revolución Ciudadana, como la desdolarización tan promovida a nivel nacional e internacional, sobre todo por el señor Andrés Arauz, o proyectos como Sucre, que no se convirtió, como usted lo conoce, sino en un portal para la corrupción, que fue implementado e impulsado por el candidato a vicepresidente, el economista Borja? Bueno, primero yo no formo parte de la Revolución Ciudadana, yo no soy afiliado a ninguna agrupación política desde hace más de 30 años. Lo que tengo es amigos en diferentes tiendas políticas, desde la extrema izquierda y algunos que están incluso en la extrema derecha, con quienes no coincido obviamente, pero no por eso han dejado de ser mis amigos, porque sobre todo son personas buenas, ¿no? Aunque puedan, a mi juicio, estar equivocados. En lo que tiene que ver con el sistema Sucre, que yo sepa, el sistema Sucre, que yo sepa, aquí en este país no ha sido probado que ha servido para ninguna corrupción, y si ha servido para cualquier corrupción, porque hubieron funcionarios que se prestaron para eso, bueno, la justicia debe sancionarlos. Y en lo que tiene que ver con Andrés Arauz, mire, yo lo conozco a Andrés Arauz, aunque personalmente no lo conozco mucho. Sí lo he visto en cuanto a sus actuaciones como candidato y sobre todo lo veo como economista. Arauz es de los economistas inteligentes de la nueva generación que tiene este país con muy buena formación económica.
Solamente hay que hay que escuchar los análisis económicos que hace. Que uno en algunas cosas puede estar en acuerdo, en desacuerdo, no quiere decir que no sea un muy buen profesional. Y creo que así es reconocido en todas partes del mundo. Luego, lo que sí me parece absolutamente injusto es que se le acuse de que ha querido desdolarizar. No es verdad eso. Cuando un gobierno quiere desdolarizar y se esfuerza por desdolarizar, lo haría. Pero en el caso de la economía ecuatoriana es poco menos que imposible sin generar una catástrofe social y económica, ¿no? Luego, Arauz estaba hablando, cuando habló sobre el Ecuador, el Ecuador, no estaba hablando de desdolarizar. Estaba además en el marco de una serie de charlas internacionales que él estaba dando opiniones. Jamás la propuesta, cuando él fue candidato a la presidencia de la República y luego cuando fue binomio, jamás hubo ninguna propuesta de desdolarización. Eso es algo evidentemente que sacó la oposición. Y aunque yo pueda comprender eso, es verdaderamente lamentable. Tuvieron 10 años para desdolarizar y no desdolarizaron en 10 años. Pero la dolarización se mantiene dependiendo del nivel de dólares que entran al Ecuador respecto de los que salen. De manera que hay que fijarse más bien en ese tipo de cuentas. Yo no creo, ni nunca he creído, que la Revolución Ciudadana ha querido desdolarizar. A lo mejor algunos de ellos no estuvieron de acuerdo con la dolarización. Yo conozco a muchos economistas que nunca han estado de acuerdo con la dolarización, pero no por eso ahora quieren desdolarizar. Y lo fundamental, pues, Gustavo, tuvieron 10 años para desdolarizar. Así que yo creo que hay que más bien ir por las cosas concretas que han sucedido, los aciertos y también los errores que yo creo que se han cometido, ¿no? Bien. Volvamos al tema de la economía de los ecuatorianos. Hay una situación de sobreendeudamiento de los ecuatorianos, de a pie, de las familias ecuatorianas, me refiero a economista Flores. Se dice que muchos ecuatorianos están recurriendo a créditos de consumo pese a las altas tasas de interés. Y esto es en parte lo que intenta de alguna manera ser abordada desde el gobierno, pero es un problema que se desborda. Es verdad lo que usted dice, las cifras lo demuestran. Es más, la señora superintendente de la Economía Popular y Solidaria hace poco hizo unas declaraciones para el medio digital Primicias, en donde habló además de los principales índices financieros de las cooperativas, de los bancos, de las mutualistas. Y luego es evidente que hay un sobreendeudamiento a través sobre todo del dinero plástico. La gente está abriendo huecos para tapar huecos, es decir, nuevas deudas para cubrir viejas deudas. A mucha gente la plata no le alcanza y vive remendando como puede. Es más o menos lo que pasa en el presupuesto del Estado. Pero no solamente hay un sobreendeudamiento privado, me refiero de las familias. Hay un sobreendeudamiento público también. Eso es parte de la calamidad del manejo económico de todos estos años que hemos vivido sin crecimiento económico. Crecer medio punto porcentual en promedio durante 7 años es una desgracia cuando la tasa de crecimiento de la población crece al 1,5%, ¿no? Entonces, simplemente ampliar la pobreza, ampliar el desempleo, ampliar, infortunadamente, la migración de ecuatorianos. Son 400,000 ecuatorianos que en los últimos 4 años, según dice el INEC, se han ido y no han regresado. Y se han ido en condiciones críticas, ¿no? Con graves peligros. Es la consecuencia del manejo de todo esto, ¿no? Y algo que también ocurre en el país, ¿no? Este es un país donde la mitad del país pelea contra la otra mitad. Difícilmente se pone de acuerdo. Esto es algo en lo que debemos los hombres y mujeres que vivimos en este país, sobre lo que debemos reflexionar y pensar. El país no puede seguir en esta suerte de guerra de los unos contra los otros. En algún momento hay que tratar de hacer las paces, pero hay que tratar de hacer las paces alrededor de las políticas del bien común. No puede ser que en el Ecuador se mantenga una permanente guerra entre ecuatorianos. Usted ve que aquí las campañas electorales, más que diferencias, a veces se sumergen en ataques, incluso hasta personales de los unos contra los otros. Y no puede ser que los gobiernos ataquen a la gente y la gente ataque a los gobiernos, muchas veces sin tener razón.
el resultado es tener un país descompuesto. Hay tantas cosas que arreglar. La administración de justicia, como estamos viendo, no puede ser más desastrosa de lo que es, con las excepciones que hay, que aunque no son muchas, existen. Y la conducción de la economía, como ya hemos hablado. En general, hay mucho por qué preocuparnos y creo que se requiere a través de la prensa, a través de la gente buena que tiene este país. La mayoría de la gente de este país es buena. A través de esa gente, producir los mejores encadenamientos humanos para poder cambiar, para que haya algo de estabilidad, para que haya algo de progreso y para tener un país de gente solidaria y comprometida, no de gente bronqueando todo el día. Aquí la bronca es política nacional, de todos, no solamente de los gobiernos. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Fundamentalmente hay que cambiar. No se puede avanzar así. Continuando el análisis, economista Flores, desde el lado de los ciudadanos, de a pie, cómo se encuentra el consumo en Ecuador, el consumo de las familias, en qué medida la situación está estresando al sistema productivo nacional. Cuando apareció el gerente del Banco Central y el ministro de Finanzas, ambos aparecieron en su momento a decir que el Ecuador salía del estancamiento, que la economía estaba mejorando. Uno de ellos dijo, y ahí están las cifras para probarlo. Bueno, si ahí están las cifras para probar lo contrario. A mí me pareció realmente una declaración lamentable, porque fíjese usted, Gustavo, en el Ecuador aproximadamente el 80% del PIB es consumo. De ese 80%, al menos 65% es el consumo de los hogares, el consumo de las familias. Un 15% es el consumo público. Consumo total, 80%. Eso es el PIB, 80% es consumo. En el momento crítico, cuando teníamos y seguimos teniendo un estancamiento económico, el gobierno decidió subir el IVA, que es justamente el impuesto al consumo, es decir, yendo en contravía, cuando habían otras medidas alternativas, incluso cuando la Asamblea le aprobó varias contribuciones especiales con las que de alguna manera se sostiene el presupuesto. El problema es que sigue cayendo el consumo de las familias. Esa caída, no solo el consumo de las familias, sino el consumo público y el consumo de las familias, el consumo total sigue cayendo. Eso ha provocado que caiga la demanda. Y como cae la demanda, continúa el estancamiento. Y el estancamiento se expresa en un crecimiento muy frágil o casi cero, dependiendo del año, del Producto Interno Bruto y, por supuesto, del empleo. Eso es lo que le está pasando al Ecuador. Pero no solamente que está cayendo el consumo, no que, mire usted, esta nueva previsión que hace el Banco Central del PIB, que dice que no va a ser 0,8, sino que va a ser 1,2. Uno podría decir, qué lindo, no, vamos a mejorar. Pero cuando uno revisa las cifras, usted observa lo que le acabo de decir, la caída del consumo, la caída de la demanda. Y observa una caída de las importaciones. Las importaciones caen de manera fuerte y sostenida. Y cuando las importaciones caen, el PIB se eleva, porque las importaciones afectan con signo contrario al PIB. Entonces, el PIB se eleva. Cuando las importaciones crecen mucho, sobre todo, crecen más, sucede exactamente lo contrario, el PIB se reduce. Pero aquí las importaciones crecen y entonces el PIB se eleva, pues la plata no está saliendo. Entonces, básicamente dependemos de las exportaciones. Y las exportaciones han tenido un ligero aumento producido por el incremento de los precios del petróleo y algunos productos de exportación. Pero eso no es suficiente para revertir la tendencia de todos los otros componentes del PIB, que son el consumo, la inversión y el gasto. Entonces, lo que tenemos aquí es una muy mala economía y por eso no avanzamos, por eso seguimos marchando en el propio terreno. Esto no, es un absurdo negarlo, porque las propias cifras oficiales lo están diciendo. Entonces, se puede engañar a la gente como se le ha venido engañando, pero luego la gente se da cuenta. Y en lugar de engañar a la gente, lo que hay es que cambiar el sentido de la política económica, ubicar los impuestos donde se deben ubicar y, por supuesto, generar la única inversión que es posible generar en este momento, que es la inversión pública. Sobre todo por el lado de, mire, hace 50, 60 años, un brillante economista polaco que se llamaba Michael Kalecki, que se estudia en historia del pensamiento económico, señalaba que probablemente la mejor forma
de ayudar a la gente pobre y de resolver incluso ciertos problemas de pobreza era proporcionando servicios públicos adecuados. El crecimiento económico, la forma en que el crecimiento económico ayuda a los pobres toma más tiempo, pero los pobres no pueden esperar porque las enfermedades no esperan, las necesidades no esperan. Entonces, la inversión pública, sobre todo en áreas como la salud, la educación, la infraestructura, ¿sí? la obra pública y la seguridad, son absolutamente necesarias. Pero si usted liquida la inversión pública, destruye los servicios. Y es lo que ha pasado en el Ecuador, porque los gobiernos neoliberales, así como han destruido la seguridad energética, han destruido también estos servicios por contracción brutal, y no estoy exagerando en el término, de la inversión del sector público y básicamente del gobierno central. Entonces, estas son las cosas Hay muchos sectores que que tenemos. reclaman, economista Flores, la disminución del tamaño del Estado. Todavía sigue un Estado tremendamente obeso persistiendo en Ecuador. Esa hipótesis, porque ya no creo que pueda ser ni siquiera una aseveración, esa es una hipótesis falsa. El tamaño del Estado ecuatoriano es 38% del PIB. El tamaño de la Unión Europea, de los países, de los 27 países de la Unión Europea en promedio, es 51% del PIB. Si usted ve el tamaño del Estado en los países latinoamericanos, la mayoría están por sobre el tamaño del 38% del PIB que hay en el Ecuador. Ese no es el problema del Estado ecuatoriano, lo cual no quiere decir que en determinadas áreas puedan haber exceso de trámites, exceso de personal. Eso sí hay que cortar. Pero usted no puede decir que este es un Estado obeso, porque no lo es, pues las cifras lo están diciendo. Lo que sí tiene es fuertes, graves ineficiencias. Y esas graves ineficiencias tienen que ser resueltas. La forma en que funciona el Estado ecuatoriano es ineficiente. El Estado tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser eficiente. Eficaz para lograr el objetivo y eficiente para lograrlo al menor costo y en el menor tiempo posible. Esto es lo que hay que cambiar y se puede cambiar. Un primer elemento de cambio de la ineficiencia del Estado es desarrollar todas las auditorías de gestión que se requieren. Hay que desarrollar auditorías funcionales y de gestión para saber dónde están los nudos críticos del Estado ecuatoriano. Yo comenzaría, por ejemplo, por Petroecuador y en general por otras empresas públicas, a pesar de que Petroecuador es la empresa que más recursos le da al Estado ecuatoriano. En eso nos pueden ayudar los multilaterales, por ejemplo. Ellos tienen gente experta para realizar eso. Pero ahora, economista Flores, en todo caso, desde su visión, ¿cuáles son los cambios, los golpes de timón, podríamos decir, que requiere la economía ecuatoriana para salirnos de alguna manera de esa dependencia del extractivismo o de esa otra que parece ser una solución única de los gobiernos de equilibrar las finanzas públicas adquiriendo más y más deudas y también cumplir con un objetivo de tener una producción local con más interesante valor agregado? esa es una muy buena pregunta, porque el incremento de la deuda pública no resuelve los problemas fiscales. No resuelve, por ejemplo, el déficit fiscal, solamente lo cubre temporalmente. Usted quiere resolver el problema del déficit fiscal, el problema del endeudamiento público en general, y quiere resolver sobre todo el enorme desfinanciamiento fiscal que hay. El Ecuador tiene que empezar a crecer de manera sostenida. Si no, no hay forma de resolverlo. Como le acabo de decir, la deuda pública interna y externa, lo único que hace es cubrir una situación temporal que se da en un año. En este año, el desfinanciamiento fiscal ha sido probablemente uno de los más grandes de la historia. Y la forma de cubrirlo, ¿cuál ha sido? Una contratación masiva de deuda, que el ministro de Finanzas dice que van a ingresar 5.200 millones de dólares de aquí a fin de año. O sea, una enorme cantidad de deuda, si es que se cumple lo que él dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice usted. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la dirección de la política económica, porque esto que acabamos de señalar es lo que se viene haciendo desde hace 7 años, cubriendo los desequilibrios fiscales con más deuda, nueva deuda para tapar vieja deuda, y por eso estamos debiendo 81.400 millones de dólares antes de que ingresen estos recursos que dice el ministro de Finanzas. Es una deuda muy grande. Pero
yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que saber es que el cambio de esa política económica exige que quienes están a cargo de los gobiernos y dirigen en general los gobiernos no tengan intereses con el bien común, es decir, no tengan intereses en conflicto. Ese es un cambio sustantivo, que la gente nombre y elija a quienes no tengan intereses de por medio. Mire, yo creo que vale la pena aquí recordar a Rodrigo Borja. Rodrigo Borja señaló que nadie de su familia iba a intervenir en su gobierno. En general, los gobiernos han hecho eso. Pero él fue sumamente explícito y dijo que ni siquiera un pariente en cuarto grado de consanguinidad iba a formar parte de su gobierno. Y creo que todos los ecuatorianos recordamos gratamente la forma honorable en que él, no necesariamente algunos de sus colaboradores, en que él dirigió este país. Y lo dirigió con intachable integridad y por eso la gente lo recuerda y la gente lo recuerda con gratitud. ¿Por qué? Porque no tenía intereses en conflicto con el bien común. Uno puede estar o no de acuerdo con determinadas políticas económicas, pero Borja no tenía intereses en conflicto con el bien común. Gobernaba desde el bien común con errores y aciertos. Este es un cambio sustantivo que tiene que dar el Ecuador. Sustantivo. Y claro, enderezar el manejo de la política económica. Solamente haga usted un pequeño recuento en su mente y recuerde usted las políticas económicas anteriores. ¿Y cuándo fue que el Ecuador estuvo en mejor situación, o sea, la gente, como resultado de las políticas económicas? No fue cuando se seguía por este camino. Entonces, a mí me da la impresión que se habla mucho del Estado obeso como un pretexto para seguir haciendo lo que están haciendo. Pero lo que pasa en el sector eléctrico, lo que pasa en la seguridad del país, lo que pasa en el crecimiento económico, no son ideas, son realidades. La destrucción de la infraestructura vial. Mire cómo se encuentran las ciudades del país, mire cómo se encuentra el estado delincuencial en que se ha sumergido a este país. Esas no son ideas, son realidades. Y esas son las realidades que nos agobian y nos asfixian. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Al Flores. contrario, a ustedes, que tengan un muy buen día. El economista Marco Flores es un experto en economía ecuatoriana, es miembro del Foro Económico del Ecuador.